Buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, yo soy Eduardo Bollo, pertenezco a Vestal Etnografía y también a la revista Los Ojos de la Tierra, que somos de Cuenca. En primer lugar, bueno, a Aitana, a Patricia y a Nuria, muchas gracias por estar hoy aquí, y a todos y a todas ustedes. Antes de pasar a la presentación de ellas, simplemente me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que me gustaría que fuera hoy, ¿no? Al final son 45 minutos, es algo limitado de tiempo, y yo creo que el objetivo debe ser casi hoy que salgan más preguntas que respuestas, porque al final yo creo que simplemente con las preguntas y con la reflexión ya se marca un poco, a lo mejor, algunos de los muchos caminos que se pueden seguir en esta temática, que bueno, también a lo mejor porque son las temáticas que yo trabajo, pero como decía una amiga el otro día, que es como un poco el tema de los temas, ¿no? Porque estamos hablando de la cultura rural. Y lo comentaba el otro día con un amigo, y al final, claro, él decía que es la cultura con mayúsculas, porque en esencia es, digamos, la representación de la capacidad adaptativa y creativa del ser humano en un entorno, ¿no? Y yo creo que aquí lo que vamos a hablar es cómo ha cambiado ese entorno en las últimas décadas, cómo hemos pasado de ese arado a ese asfalto, del barro al cemento, ¿no? En tan pocos años, y en ese proceso cómo un montón de saberes, de conocimientos ecológicos tradicionales se han ido perdiendo. Y yo creo que sobre todo cómo hoy podemos hablar de las iniciativas que nos expliquen cómo lo han cuidado, cómo se preserva, cómo se puede transmitir, y también yo creo que reflexionar a lo largo del día de hoy en el para qué es necesario hacer esto, ¿no? Bueno, sin más, presento a Aitana Martínez. Ella es de la iniciativa Tajuela, que viene de Fornillos de Formosende, en Zamora. Una residencia artística, ya nos contará un poco mejor destinada a ese contexto. Patricia Cuesero, que es de Corcosendo, de la comarca de Ulloa, en Lugo. Yo creo que ya nos tratará también de cómo han dignificado el patrimonio asociado al oficio de la costura, y luego de manera telemática estará Nuria Salvador, con la iniciativa Findes Masoveros, que lo hace desde la Asociación Recartografías, en San Agustín, que es un pueblo de Teruel en el que desarrollan diferentes actividades culturales en el ámbito rural. Así que ya sin más, te doy la palabra, Aitana, vale, para que nos cuentes sobre tu iniciativa. Vale. Hola, yo soy Aitana y mi iniciativa es una residencia artística que es muy nueva, lleva solo una edición, en Fornillos de Fermoselle, en la comarca de Sayago, una comarca fronteriza en el sur de la provincia de Zamora. Y he traído algunas imágenes, mientras hablo las voy poniendo, que no sé si están aquí. ¿No? Vale, espera, me he pasado. Spoiler. Vale. Pues nada, esta residencia artística, pues a lo mejor lo que tiene de especial es que se centra mucho en el acercamiento de las artistas residentes que invitamos al contexto rural, porque lo que se centra mucho es en el aprendizaje de las prácticas y los modos de hacer de los pueblos de esta comarca, que es una comarca que ha conservado muy bien su patrimonio, tanto material como inmaterial, y se debe pues a que ha sido un lugar que ha escapado mucho de la mirada de los extractivismos, porque es un lugar con muy baja productividad de sus suelos y su terreno, y pues al final, por ejemplo, la agricultura se ha mantenido mucho a base de subsistencia, no hay macrogranjas. Pues que este tipo de cosas han hecho que no hay mucho turismo, es un lugar un poco olvidado ahí en la frontera, y entonces pues este tipo de cosas también han hecho que se hayan mantenido pues tanto tradiciones como la arquitectura popular, etcétera. Y lo que más me interesaba de este proyecto era pues favorecer como el intercambio entre personas pues jóvenes de la ciudad y personas pues a lo mejor de las últimas generaciones que quedan en los pueblos, que son las que realmente mantienen todos estos saberes en su memoria y estas maneras de hacer, y generar un lugar para que ese intercambio y ese aprendizaje sea posible, porque en las ciudades al final, como no hay muchos entornos en los que personas jóvenes se mezclen con personas mayores, y en los pueblos es algo que se da de forma natural. Entonces, yo tengo la suerte de ser de ahí y pues de conocer a mucha gente, y también pues es como mucho más fácil, supongo, cuando empiezas un proyecto en un lugar del que eres, y también por los espacios y demás.
Y bueno, pues estas fórmulas que son las que los aprendizajes y todas estas cosas en las que centramos los talleres que imparten pues, personas del lugar, pues tienen una importancia vital porque pues, se basan sobre todo en esta cultura del aprovechamiento y la cultura de la escasez de estos pequeños pueblos que todavía está latente y que creo que para nosotras, personas que vamos a tener que iniciar pues, un decrecimiento, una regularización, como que son realmente prácticas útiles y vitales y que tienen un montón de valor pues, ecológico y, bueno, sin más, pues saber vivir de la tierra y hacer las cosas más, eso, vitales. Y bueno, pues estos talleres... Bueno, estos talleres que hicimos en la primera edición, estas imágenes son de la primera edición de la residencia, estaban sobre todo centrados en la artesanía, que también la artesanía tradicional también tenía una función vital en los pueblos y son pues, prácticas que también están en riesgo de desaparición y son una gran representación de la identidad etnográfica de un lugar, pues también por los recursos que utilizan en las piezas artesanas, por los usos que representan las formas de vida, etc. Y bueno, pues este es uno de los talleres de hilado de lana que hicimos con dos vecinas, Agustina y Agustina. Y bueno, pues una de ellas es una mujer de 94 años que nos dio este taller. Y también pues ahí hay como una gran parte de mediación artística, parte de mi trabajo de mediadora, cuando pues estás acercando a personas de generaciones y contextos muy distintos, pues que hay que buscar pues, unos lenguajes comunes y bueno, intentar acercar, que es un poco la idea de la residencia y del proyecto. Y bueno, la idea obviamente, como supongo que todos los proyectos que se presentan en este foro, es que sea pues, una simbiosis entre la población local y las artistas. O sea, la población local como comparte durante toda una primera semana de talleres y excursiones y visitas, pues por ejemplo, una transhumancia con unas ovejas, un taller sobre cancionero tradicional, un taller, bueno, 1000 cosas que hicimos. Pues estas personas comparten con las residentes sus conocimientos heredados y transmitidos durante generaciones y las residentes luego le devuelven eso a la población local a través de su producción artística. Y aquí me centro más como en la parte de la producción artística, por eso es una residencia artística, que no es lo principal en el sentido de que es muy importante la experimentación y la producción, pero no es necesaria un producto final, o sea, no hay como una exposición obligatoria ni nada de eso. Porque también me interesaba mucho generar un lugar que estuviera un poco alejado de tanto convocatorias, exposiciones, museos, instituciones, galerías, mercantilización, PDFs, dosieres, todas estas cosas como que desde la ciudad, en la práctica artística, muchas veces inhiben como las ganas y la creación artística un poco más genuina y más del probar y del disfrute, que es un poco lo que quería en esta residencia. Y creo que así fue. Y tampoco es necesario redactar extensos textos académicos sobre la producción que una hace, ni nada de esto. Y después, bueno, era un poco lo que queríamos, era retomar el contacto con las prácticas más manuales y más lentas, y bueno, el hacer por hacer, el hacer pensar y todas estas cosas. Estas son unas imágenes de algunas de las obras que se produjeron. Y bueno, había muchísimas más. Y nada, bueno, esto es una imagen de unas puertas abiertas que hicimos con las personas del pueblo el último día de la exposición. Pero bueno, yo creo que eso es un poco lo que es Tajuela y es un proyecto que se continuará de cara a otros años. Ahora estoy, pues, claro, es súper nuevo, entonces estoy ahora pues, buscando financiación, etcétera, construyéndolo. Pero bueno, este año habrá otra edición y eso es todo. Bueno, hola, yo me llamo Patricia Coucheiro. Queremos aprovechar tanto el tiempo, lo hablábamos también con Edu y creo que estamos todas de acuerdo, para charlar y para responder a preguntas, que lo interesante de esta primera intervención pues, es que sea todo lo breve posible. Entonces,
tengo un recurso que me gustaría utilizar y es un pequeño vídeo de 3 minutos para ya achicar de todo directamente el tiempo, que mientras se va preparando, pues ya está, ya se puede soltar. Pues yo me gustaría empezar con él, si es posible. Gustoume moitísimo o proceso. Gustoume tamén como casaban as dúas cousas, non? A arte e a antropoloxía e, bueno, cuidar o patrimonio. Baseouse primordialmente no traballo das entrevistas coas costureiras e tamén viuse moi influído polo espazo, que era esta igrexa medieval preciosa. Era muy necesario el proyecto, todo el planteamiento que ha tenido me parece que además es muy bonito, esa manera de homenajear de alguna manera a todas esas costureras, de no solo de recuperar su historia, ¿no? Sino además darle todo ese valor a través de todas esas piezas, de la performance, de la pieza audiovisual, de la pieza musical. Parece que ha sido al final, el resultado ha sido muy redondo, ¿no? Unha das costureiras contaba que unha vez iba polas casas e había un señor que non lles gustaba moito como as trataban e entón despois de facerlle o traxe, lle deixaron un montón de agullas dentro do traxe. E entón eu o que fixen foi poñer varias agullas na fotografía, un pouco en homenaxe a esa falcatruada que fixo. Veo que el proyecto tiene un corazón y tiene un alma muy poderoso, entonces participar en un proyecto así es maravilloso. Es un lujo poder proyectar alguna obra en un sitio como este. Parte de recuperación e a propia cultura que xenera é tamén unha chamada de atención frente ao consumo masivo de prendas textiles que hoxe é o que está xenerando máis lixo e contaminación no planeta. Entón, dende aquí, dende a Ulloa, queremos dar tamén unha chamada de atención e ser conscientes do uso razoable das nosas prendas. Lo que tenéis aquí fundamentalmente, y mientras hablaba Aitana yo lo estaba pensando, es a una comarca disfrutando y pasándolo bien. Yo creo que la gran diferencia que a veces marca, que a veces tienen los proyectos que desarrollamos en la comarca de Ulloa, que es una comarca de la provincia de Lugo, con respecto a otros, es que están siempre hechos, nos encanta difundirlos, nos encanta llevarlos a otros espacios, pero están hechos para nosotros y en gran medida por nosotros. Hay mucha gente que es invitada a colaborar, de hecho, de la lista de artistas que colaboran en Corcosendo, hay algunos, un par de ellos que no son de la comarca, pero fundamentalmente nosotros lo que planteamos en este proyecto, desde el Instituto de Estudos Ulloans, que es un instituto de ámbito comarcal, es algo que ya habíamos hecho en un proyecto anterior que se llamó Fotografías Centrípetas, y es poner en funcionamiento un proyecto que tenga, por un lado, un marcado corte antropológico, incluso podríamos decir en cierto grado académico, y por otro lado, que ese proyecto antropológico vaya unido a la creación artística y a la expresión artística, pero sobre todo de aquellas personas que estamos en el territorio, ¿no? Es algo que no es que se quede, pero fundamentalmente sí nutre el territorio, no está destinado a nada o principalmente a nadie o a nadie que venga al territorio, ¿no? Y por eso es emocionante, aunque lo veas 15 veces, ver a todas esas personas, esas mujeres en este caso, que nosotros sabíamos ya hace 8 años que había un hilo que las unía a todas ellas reunidas en esa iglesia que apenas se abre nunca. Varios artistas que ya habían estado en contacto de diferentes formas, pero nunca se habían sentado en una mesa a decir, oye, tenemos 40 entrevistas de 1 hora de 40 señoras que han cosido. Las vamos a escuchar una a una, que no cualquier artista hoy en día lo hace.
la vamos a escuchar una a una y vamos a elaborar unas piezas artísticas desde el respeto y haciendo que ellas sean las protagonistas centrales de esto que se acabó llamando Corcosendo y que es una amalgama, es un proyecto, ya digo, que mezcla antropología con creación artística, que recupera a nivel antropológico la memoria oral de 40 costureiras de la comarca de Ulloa, pero que sobre todo se transforma en un material que el Instituto de Estudos Ulloáns archiva en su archivo fonográfico, pero genera creaciones artísticas de personas que viven en la propia comarca. Es muy difícil explicarlo en poco tiempo, me encantaría pues, que si alguna cosa nos llama la atención, pues hablemos lo que haga falta, porque bueno, aparte de ser la coordinadora de las comisarias, que somos 4, yo soy ulloana, yo vivo en la comarca de Ulloa y obviamente pues algo que al final me nutre y me afecta, pues me encanta hablar de ello, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Nuria, que está telemáticamente, si quieres ya intervenir y presentar también tu iniciativa. Supongo que me veis y me escucháis y todo eso, porque yo no estoy un poco que no os veo ni sé lo que pasa en la sala, ¿vale? Así que perdón. A ver, voy a intentar compartir una pequeña presentación, también intentando ceñirme al tiempo que tenemos, pero ahora no puedo. Ay. Joder. Siempre pasa esto. A ver. Bueno, pues no puedo. Bueno, si no os hablo y ya está, no pasa nada. Pero... Nada, pues os hablo, porque no consigo meter la presentación. Antes lo he conseguido y ahora no. Bueno, pues os explico un poco así sin imágenes, aunque me gustaría que vieseis lo que hacemos. Nosotros, bueno, yo vengo del proyecto Recartografías, que hacemos custodia del territorio, que básicamente es que nos comprometemos como entidad, mediante unos contratos de cesión de uso, a restaurar y a conservar una serie de edificios y edificios patrimoniales. Nacemos hace 10 años, en el 2013, y realmente venimos del mundo de la academia, así como el resto de compañeras vienen de que son del territorio y de por ejemplo, pues, bueno, de un mundo más artístico. Nosotros venimos desde la academia, desde la universidad, de carreras como geografía, ingeniería forestal, ciencias ambientales, y llegamos a Teruel, a una de las zonas, bueno, a la segunda provincia más despoblada de España y a una de las zonas que tiene como característica que es un territorio de masías, que es un tipo de poblamiento disperso y que fue el primero en ser despoblado o el más afectado por la despoblación, y empezamos a investigar sobre eso hace 10 años. A partir de ahí llegamos a una aldea que se llama Mas Blanco, decidimos emprender un proyecto de custodia en Mas Blanco, haciendo contratos tanto con el ayuntamiento como con la gente, los antiguos, bueno, los propietarios privados de las casas que quedaban. Era una aldea en ruinas, no vivía nadie, y decidimos restaurar y conservar los edificios públicos comunales en el sentido de que los construyeron los propios masoveros hace 100 años y los usaban sin ningún tipo de apoyo económico por parte del ayuntamiento, los usaban para ellos mismos. Y esos son la escuela, el horno comunal, el cubo, la casa de la maestra. Y bueno, pues creciendo, al final hemos llegado a crear una comunidad que es la Asociación Recartografías, que también pues ofreciendo prácticas y ofreciendo oportunidades económicas para los más jóvenes, sobre todo para gente universitaria que también viene de la academia, que quiere investigar sobre estas cosas o que le interesa o que simplemente es de la zona y tiene algún tipo de saber que quiere compartir, pues ofrecemos la oportunidad de organizar unas jornadas que son los fines masoveros. Esto lo llevamos haciendo desde 2021, entonces, bueno, pues cualquier persona que quiera compartir un saber, por ejemplo, hemos hecho
una jornada colombiana en un pueblo de San Agustín que tiene 120 habitantes empadronados, pero en la aldea de Masblanco, que somos 6 personas, pues ahí hemos ofrecido hacer un fin de masovero sobre Colombia. Entonces encendimos el horno y en vez de hornear verdura o patatas o pizzas, horneamos arepas y otras cosas. Hicimos, en vez de bailar jotas, bailamos vallenato, y todo esto impulsado por unos colaboradores en su momento de la asociación que venían también de la universidad, que eran, bueno, pues eso, acaban de salir de la universidad y querían celebrar su cultura colombiana en Masblanco. Hemos hecho otros tipos de fines masoveros. En general son jornadas con una temática concreta que puede ser de un día o de 2 días. La organizamos nosotros mismos, investigamos por nuestra parte todo lo que queremos aportar en esa jornada. Si es necesario contactar con alguien que también quiera hacer una ponencia o enseñar algo o hacer un taller, pues se viene también a Masblanco con nosotras, y son gratuitas y son abiertas para todo el mundo, y normalmente acaban siempre con una encendida del horno comunal, con una fiesta en la era, al final, pues, como acabar de una forma lúdico-festiva un día de formación y de divulgación de saberes que tienen que ver también con el territorio. También hicimos uno sobre la piedra en seco y reconstruimos y restauramos algunos márgenes de piedra en seco de la aldea. Hemos hecho muchos, otros sobre literatura, mujer y mundo rural, otros sobre incendios forestales, de unos compañeros que están haciendo la tesis sobre incendios forestales, y vinieron y explicaron la relación con el fuego, cómo ha cambiado, la nueva cultura del fuego, cómo desplazándonos de las áreas rurales también nos hemos separado de la naturaleza y de nuestra concepción y de nuestra unión con la naturaleza, y entonces no sabemos reaccionar frente a cualquier tipo de fenómeno que pase ahora en la naturaleza. Estamos totalmente alienados de esa visión. Pues bueno, pues esas son reflexiones que van saliendo en estas jornadas, que una parte muy importante, o una cuestión muy importante, es que nos gusta hacerlas, las hacemos conscientemente fuera de periodos de vacaciones o en general de vacaciones, Pascua, verano y Navidad, porque consideramos que el mundo rural o que el pueblo de San Agustín, por ejemplo, no tiene que ofrecer actividades culturales o no tiene que pasar cosas en el pueblo solamente en estas fechas, cuando se triplica la población, cuando vuelve la población, las segundas y terceras generaciones vuelven de Valencia o de Barcelona o de Teruel y se instalan simplemente para la fiesta, ¿no? Pues creemos que también durante todo el año podemos ofrecer actividades divulgativas, formativas, interesantes y ofrecer toda una visión distinta de la masovería y de Masblanco en general. Y creo que me he ceñido un poco al tiempo. Bueno, pues si os parece, pasamos ya a un turno de preguntas. Nuria, te tengo aquí, te estoy viendo, así que cuando quieras intervenir o quieras decir algo, pues simplemente o levantas la mano o dices algo y ya pasas, ¿no? En primer lugar, yo creo que, claro, tenemos que, tratando desde las diferentes perspectivas que al final estamos haciendo el concepto de esta mesa, ¿no? que es la defensa de estos saberes tradicionales o conocimientos ecológicos tradicionales, os lo comentaba ya un poco antes, ¿no? Más allá del cómo lo hacemos, yo creo que está la pregunta del por qué o el para qué, ¿no? Y yo creo que más allá de la perspectiva romántica de la defensa de estos valores, sí que me gustaría que comentarais cómo de útiles o de necesarios los consideráis para los retos actuales y los retos de futuro, como puede ser pues, el cambio climático con sus consecuencias. No sé si... Vale. Bueno, pues yo realmente, creo que son súper importantes y es una cosa que me di cuenta cuando me mudé de mi pueblo con 18 años a Madrid y empecé como a ver ese contraste en cosas que a mí me había dado el vivir en Fornillos y haberme criado ahí. Y pues no sé, por ejemplo, aparte de saber de dónde vienen las cosas y cómo hacer las cosas, como también restablecer el vínculo en el sentido de cómo afecta realmente el cambio climático ya a las zonas rurales, que son las que más sufren todos pues, sus efectos.
y pues restablecer el vínculo de esa manera y bueno, en general pues no sé, me parece muy importante estar más en contacto con de dónde vienen los alimentos, cómo se producen, qué tiempos necesitan realmente, pues ver un poco lo que hay detrás. Y bueno, luego por otra parte, como eso, la cultura del aprovechamiento, los apaños y remiendos que se hacen en el pueblo, no sé, mi vecina que es que no tira nada, o sea, todo lo reutiliza infinitas veces. Pues ese tipo de cosas creo que son súper importantes y, no sé, en vez de tanto exceso y tal, pues, no sé, mirar un poco de estas sociedades más austeras, o sea, no por decisión, sino porque lo han tenido que hacer así siempre, pues yo creo que hay mucho que podemos coger de ellos y también de, bueno, pues cómo gestionar lo común, los recursos comunes, la tierra común, que eso es una cosa que se ha perdido mucho porque se han despoblado un montón los pueblos, pero que todavía quedan muchas estructuras que se pueden reutilizar para ello y bueno, todavía quedan vestigios de lo que aquella vida en comunidad fue. Y nada, bueno, creo que eso es muy importante en ese sentido. No sé si es una pregunta complicada, amplia también y personal. Yo creo que hasta cierto punto tiene cierto calado personal, porque seguramente algunas de las familias o de las protagonistas del proyecto dirían que tuvo un sentido enorme incluso a nivel vivencial, a nivel de historia de vida. Algunas personas del Instituto de Estudios Ulloans valoran tremendamente que haya 40 transcripciones perfectamente documentadas y archivadas sonoramente, pero yo me atrevería a decir, esta es mi opinión, pero me atrevería a decir que la mayoría de personas que o bien hemos participado en la producción del proyecto o bien de una o de otra forma, porque lo han elaborado o lo han vivenciado, ¿no? Ese día en la iglesia de Vilar de Donas. Yo tengo claro que la utilidad fundamental que tiene es, y puede parecer muy simplista, es pasarlo bien. Nosotros estamos en una fase en la comarca en la que tenemos nuestra comarca está tremendamente viva, ¿vale? Esto es lo primero que hay que dejar claro. De hecho, hablábamos en la comida, está tan viva que nos quieren instalar una macrocelulosa, no sé si habéis oído hablar de Altri, y bueno, pues procuraremos que no lo hagan, ¿vale? Porque creo que se han equivocado de sitio, seguramente. Han pensado que allí viven 4 personas, pues no sé, que no tienen espabilación, o no sé qué se les ha ocurrido, se tendrían que documentar un poco mejor y no lo vamos a permitir porque somos una sociedad. Algún día lo habrá que estudiar, no lo sé, tenemos una autoorganización a veces es así, ¿no? Para no pertenecer a una urbe en la que a lo mejor la vida en los barrios, yo lo he experimentado, potencia tremendamente la autoorganización, hay muchísima más variedad a veces de opiniones, muchas más personas, por tanto muchas más propuestas, pero la sensación que nosotros tenemos en la comarca es que, no sé si es que somos felicistas, no lo creo, pero es que todo es posible. Entonces, el proyecto lo hacemos porque nos da la gana, porque se nos ocurre, hay mucha gente que en el bar se emociona y lo hacemos y lo pasamos tremendamente bien. Luego, por encima, estamos en un proceso de creación de identidad comarcal, cosa que me parece inteligente porque a nivel municipal tendríamos mucho más peligro que si nos unimos los 3 ayuntamientos que conformamos la comarca de Ulloa. Entonces, noto de un tiempo a esta parte, notamos muchos y muchas de nosotros que hay muchísimas ganas de arrimarnos aún más y de generar una serie de identidad que es compartida, obviamente, trasciende Galicia, en Galicia, pero ya aunque nos centremos en Galicia, ¿no? Inditex, Zara, hace que el proceso de cambio del trabajo de la costura esté muy compartido en todo el territorio, pero también a nivel estatal se ha vivenciado ese cambio de la labor de las costureras en todo el siglo XX, porque nosotros tenemos desde costureras que tienen ahora mismo 100 años hasta una costurera que tiene 21. Es decir, se hace, ¿no?, ese proceso de cambio. Pero ya digo, sobre todo es para pasárnoslo bien, porque es imposible que el mundo rural sobreviva si no es un mundo lleno, hasta cierto punto, de placer, de diversión. Ahí se genera la comunidad en gran medida, ¿no? Y la diversión no solo está en los bares, la diversión está en los ojos cuando se abren y vamos a hacer esto, y cuando esa ilusión está en los niños y en las mujeres de 99 años, y cuando la cuestión intergeneracional no está en el libro,
está en la calle y está en los proyectos. Y cuando viene la artista Elena Salgueiro de Compostela, que en Galicia, Santiago de Compostela a nivel cultural es Dios, si alguien es de Galicia lo sabe, yo he vivido allí y ahora hasta me entra un poco de rabia porque digo, joder, hay más vida, ¿no?, fuera de Santiago. Y alucina, porque efectivamente no hay ningún tipo de problema por llevar el arte contemporáneo a los entornos rurales, ¿no? Y nosotros ahí, yo no sé si es que somos soberbios, pero nos da la sensación siempre que estamos holgados. Entonces, pues cogemos esto y lo hacemos porque nos lo pasamos bien, y así es como tenemos que construir el rural. Yo lo tengo clarísimo, nosotros estamos en ese camino, desde luego. Lo intentaremos. Bueno, estamos en ello. Sí, la verdad es que, o sea, lo que comentas, o sea, que me parece genial, y también cómo a través de esa generación de comunidades se genera un poco la identidad, que al final también es bastante interesante porque es algo bastante difícil de remarcar o de definir. Y es un poco, también me encaja con algo que me comentaba el otro día también Nuria. Comentabas que el otro día sobre uno de los grandes temas también relacionado con esto, que es la acumulación de los saberes urbanos en el rural, ¿no? Que al final estamos hablando de proteger unos saberes tradicionales en un contexto rural, cuando realmente mucha, no voy a decir la mayoría, pero mucha gente que vive en esos contextos vive completamente a estos saberes. No sé cómo opináis, cómo se viven hoy en esos pueblos y ya están muy descontextualizados del entorno. No sé si Nuria, estás ahí, te apetece también un poco reflexionar sobre ello. Bueno, sí, es que yo lo comentaba contigo porque es algo que también hay que desmitificar, ¿no? El rollo de que el idilio rural, donde aún viven abuelas y abuelos, que aún conocen todas esas prácticas que efectivamente son sostenibles y que nosotros reivindicamos como que se tendrían que recuperar, porque ahí está realmente la ciencia y la tecnología de vanguardia para luchar contra el cambio climático. Pero realmente nosotros nos hemos encontrado que en nuestra zona y en muchas otras, esa desconexión con la naturaleza, la desconexión con esos saberes, el discurso del triunfo desde las ciudades que ha llegado y del olvídate de eso, que eso era cuestiones de tu abuela, cuestiones que no tienen ninguna importancia, ya nos hemos encontrado con segundas generaciones que ya no han realizado directamente esos trabajos. Entonces ya no te saben contar del todo cómo se hacía, recuerdan a su abuelo cómo hacía el horno para sacar el aceite de enebro, pero ya no lo han hecho. Bueno, tenemos muchos ejemplos y realmente esos son testimonios que nos llegan, pero que no han pasado por ello directamente, y han sido también testimonios que realmente viven en las ciudades y vuelven al pueblo para vacaciones o porque tienen ahí pues, a los padres y tal, pero ya no viven en el pueblo y ya no tienen ese vínculo. Entonces es difícil porque aún hay que reivindicarlo más y aún hay que decirlo más alto. Hay que volver al pueblo antes de que se acabe esa última generación que tiene esos saberes y que nos queden pues esos recuerdos sobre aquello que se hacía en aquel tiempo y que se perdió porque se consideró que no se tenía ningún valor. Y también hablándolo con otras asociaciones que trabajamos en la comarca o en la provincia, también hemos hablado mucho de la poca autoestima que tienen estos pueblos, pues que ha calado mucho ese discurso del triunfo, de ir a la ciudad, que ahí está el progreso realmente, que ahí conseguirán el buen trabajo, el buen salario, los buenos estudios y que se olviden de todo aquello que contaban los abuelos, que ya no sirve para nada. Entonces es bastante entristecedor y pues es algo que nosotros intentamos recuperar y recoger los testimonios también y divulgarlos mediante los fines más soberos. Como yo creo que, o sea, me está enseñando que tampoco queda mucho tiempo, ya sé que ha sido súper breve todo. No sé si incluso con este brevísimo debate que ha pasado se ocurre una breve reflexión para que sí que podáis cerrar cada uno de vosotras. Me da pena porque también quería que participara un poco el público, pero visto que los tiempos también van así. No sé si también sobre precisamente esto que comentábamos, ¿no? Esta descontextualización del mundo rural. No sé hasta qué punto tú que vienes, o sea, que esta es una aldea tan pequeña también, o sea, al llegar a tu pueblo, ¿cómo tú ves esa descontextualización en la gente que está ahí o no? O sea, muy breve. Bueno, o sea,
es verdad lo que dice ella, como pues la segunda, o sea, solo las últimas generaciones realmente como que mantienen estos recuerdos, estas maneras de hacer, las últimas generaciones que quedan. Pero bueno, la cosa que quería decir así como para cerrar, que también esa puesta en valor de lo que decías, Nuria, de pues que está como muy interiorizada esa inferiorización, pues, porque durante años se ha llevado a cabo la figura del pueblerino y inferiorizado todo lo del pueblo. Pues no sé, como estos talleres también creo que son nutritivos en ese sentido, como pues no sé, por ejemplo, las mujeres que hilaban la lana, pues llevaban sin hilar lana 40 años y se pasaron todo el verano hilando lana solo porque yo les había preguntado cómo se hacía y ya pues se juntaban a hilar entre ellas y bueno, les sorprendía que yo estuviera interesada, pero aún así pues como que lo retomaron y lo disfrutaron y bueno, pues también es como eso, una puesta en valor desde dentro que me parece muy bonita. Y bueno, también pasa con otras prácticas, pero eso, que también creo que eso puede ser nutritivo, no lo sé. Es que esto es muy complicado. A ver, bueno, pues dos ideas, creo. Primera, sí, lo que dice Nuria es cierto, esto sigue existiendo. Yo soy de esa generación a la que nos educaron para marchar. Es decir, esto yo creo que todos los de la sala nos entendemos, ¿no? Aunque seamos de generaciones un poco distintas. Esto es así y sigue existiendo y probablemente sea la corriente dominante. ¿Cómo se combate esa corriente? Yo creo que ahí está un poco el cambio. El rural, y supongo que la vida en general, el rural, pero en las zonas rurales, a mí, mis abuelos, yo me he criado con mis abuelos, me enseñaron una cosa desde el minuto cero: no hables, haz. Entonces, si tú llegas al rural con un discurso, pero ese discurso luego tú no lo haces, no lo practicas, o sea, creo que venimos también, somos esa generación que, Dios mío, debemos estar muy cultivados, ¿no? Entonces todo es una cuestión de discurso, de relato, haz. Cuando en un pueblo tú haces, aunque sea mal, aunque sea torpemente, como a lo mejor lo puedo hacer yo, los canales se vuelven a abrir. Tenemos una generación, con todos mis respetos, creo, esto es un juicio a lo mejor muy aventurado, pero aquí ha pasado una cosa muy incómoda y es que hubo como unas generaciones entre medio, ¿no? Que es a lo mejor las que con toda la buena intención del mundo han rompido esa cadena y ahora queremos recuperar algo que no sigue un flujo que hubiera sido quizá el más orgánico. No pasa nada, ha sido así y ya está. Pero hay que hacer. Y luego, segunda historia, yo he descubierto también, creo, y nosotros allí tratamos de llevarlo a la práctica, que el trabajo intergeneracional está genial. De hecho, ¿qué voy a decir yo después de presentaros Corcosendo, ¿no? Pero también se puede aprender de los iguales a nivel generacional. Otra cosa muy bonita que sucede es cuando el de al lado te está diciendo: joder, los tomates no se ponen así, ¿y para qué? ¿Cómo que no vas a echar pesticida? Tienes que echar pesticida. Pero luego ve que vienen 4 colegas y ninguno de los 4 echa pesticida y ahí estamos, y los tomates salen. Y al final él se quiere unir, porque vuelvo a decir lo mismo, todo el Dios quiere vivir en comunidad, pasárselo bien. Entonces la sensación de enséñame tú, bueno, pues nosotros vamos a errar, pero lo vamos a hacer. Estás equivocado si piensas que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y tú lo vas a hacer también con nosotros. Quiero decir, creo que a veces tenemos esa sensación en las zonas rurales de vamos allí y que ellos de alguna manera nos ofrezcan esa cuerda que hemos perdido, ¿no? Y hay mucho de emocional en esto. Y yo lo vivo así también. Pero podemos jugar a otro papel. Y es el papel de tratar de ser nosotros un poco protagonistas sin miedo y equivocarnos y coger un poco lo que se nos ha dejado, lo que no se nos ha dejado y hacer con ello, ¿vale? Y entonces me da la sensación de que frente a esta situación que describe Nuria, que es cierta, y frente a esta situación que describe Aitana, que también es cierta, que cuesta mucho, que hay cosas que se están perdiendo, vamos a vivir en el rural, vamos a tratar de si hay que reinventar cosas, reinventémoslas en comunidad y hagámoslas y equivoquémonos, pero vivamos. Es a veces simple y llanamente vivir. Punto. Entonces yo creo que la gente sabe acoger cuando uno vive, pero hay que vivir allí, hay que hacer tu proyecto de vida allí, ¿no? Pues mira, genial, simplemente ya, primero muchas gracias a vosotras, también a Nuria, por estar aquí con esto que dices y también yo creo que una pequeña reflexión que ya también nos podemos llevar de cara, porque esto ha sido la introducción y ahora hasta la cena pues tenemos para hablar, ¿no?
decíamos que a lo mejor tenía que ser hoy más preguntas que respuestas lo que se quería quedar, ¿no? Y voy a poner ya un caso personal muy rápido, ¿no? Nosotros trabajamos las construcciones ganaderas, que ahí le llamamos tainas, pero bueno, las construcciones de refugio de ganado, de pastor tradicionales que están en todos los montes, ¿no? Y siempre decimos que reúne una cantidad de conocimientos en algo tan simple, abrumadores, ¿no? Cómo se han construido, qué orientación están teniendo, qué tipo de material, la manera que está haciendo, ¿no? Cuánto hay que saber para hacer algo a priori tan simple, ¿no? Y al final eso lo que nos ha proporcionado es un lugar que han pasado décadas y que sigue manteniéndose, ¿no? Que al final es adaptable a un terreno que es resiliente y al final nos hace más independientes y más empoderados, ¿no? Yo creo que en la sociedad ultrapragmática que nos rodea hoy, por desgracia, la respuesta de por qué eso no se debe hacer es que no es eficiente, pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿no es eficiente para qué o no es eficiente para quién? Así que por eso, nada, muchas gracias a todos por asistir.